Bueno chicos, en esta primera clase vamos a trabajar el tema de óxidos básicos. Recordamos que los óxidos básicos son compuestos inorgánicos binarios, es decir que están formados por dos elementos, un metal con el elemento oxígeno. También pueden ser los elementos anfóteros que con sus menores valencias se comportan como elementos metálicos. Entonces, en esta primera oportunidad vamos a ir viendo ejemplos cuando el metal tiene una sola valencia pero que puede tener distintos valores. Antes de hacer la obtención del óxido, les anoté una serie de pasos que le va a ser más fácil para realizar la obtención de los óxidos. En este caso que estamos trabajando óxidos básicos, entonces el primer paso sería combinar el elemento metálico con el elemento oxígeno. ¿Qué es lo que tenemos acá? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer el óxido de sodio, el símbolo del sodio es Na, combinado con el oxígeno y la flecha. Esto en química se lee, el elemento sodio se combina con, significa el signo más, el elemento oxígeno para producir el óxido básico que vamos a ver en cuestión de minutos. Bueno, ese sería el primer paso que ya está. El segundo paso es cálculo auxiliar. ¿Qué sería el cálculo auxiliar? El cálculo auxiliar sería un cálculo aparte donde voy a escribir solamente los símbolos de los elementos. En este caso sería Na y O. ¿Sí? Los símbolos. Este numerito subíndice 2 que tiene el oxígeno quiere decir que el oxígeno, cuando es un elemento, está formado por dos átomos. No me afecta en el cálculo auxiliar nada, solamente para el balanceo que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Bueno, entonces ahora tenemos que mirar al dorso de la tabla la valencia de cada elemento. Si ven, el valor del sodio es 1 y el valor del oxígeno es 2. La valencia va a ser la capacidad que tiene un átomo para combinarse. En este caso, el sodio tiene valencia 1 y el oxígeno 2. Pero también me falta asignarle un signo a estas valencias, que estaría dado por la electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Es la capacidad que tiene un átomo para atraer los electrones. También está en la parte de atrás de la tabla periódica. Si ustedes miran, van a ver que el valor del sodio comparado con el del oxígeno es mucho menor. Eso quiere decir que el oxígeno es el que va a tener la fuerza, va a tener todas las de ganar para quedarse con los electrones. Entonces por eso va a tener un signo menos. Y el sodio, generalmente en los metales, siempre positivo porque tienden a ceder los electrones, y el oxígeno en este caso tiende a ganar los electrones. Bueno, una vez que le asignamos el símbolo, su estado de oxidación, lo que vamos a hacer es intercambiar los valores. El valor del sodio va debajo del oxígeno, solamente el número, no el signo. El valor del oxígeno va debajo del sodio. En este caso podemos ver que esta parte de arriba ya no la vamos a considerar por el momento, solamente vamos a fijarnos en esta parte de acá. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué me quedó? Que el átomo de sodio va a estar formado por un numerito 2 y el oxígeno con un numerito 1. Como este número es impar, no voy a poder simplificar esta fórmula. La voy a pasar en limpio. Siempre que les dé en alguno de los dos un número impar, no se puede simplificar, lo que se hace es pasar en limpio. Pasar en limpio sería escribir lo que me quedó con los subíndices que me quedan acá, teniendo en cuenta que el 1 en química no se escribe. Solamente el 1 en química no se escribe. Es decir, que se sobreentiende que cuando no hay nada debajo del elemento, es que hay un 1 en realidad. Entonces así me quedaría la fórmula de este óxido que estamos haciendo. Esta fórmula recibe el nombre de fórmula molecular. ¿Por qué molecular? Porque eso quiere decir cómo está formada la molécula. En este caso, el óxido de sodio va a estar formado por dos átomos de sodio y uno de oxígeno. Bueno, entonces ahí ya hicimos el primer paso, que era combinar el metal con el oxígeno, el segundo paso, que era el cálculo auxiliar, el tercer paso me dice copiar la fórmula molecular después de la flecha. O sea que tengo que copiar esta fórmula como me quedó, nada 2O después de la flecha. Vamos a copiar entonces tal cual nos quedó después de la flecha, ¿sí? Y ahora nos vamos al siguiente paso, que es balancear. ¿Qué significa balancear? En una ecuación química, que es lo que nosotros estamos realizando en este momento, siempre tiene que igualarse las cantidades antes y después de la flecha, en los reactivos y en los productos de cada elemento, ¿sí? En este caso, para
balancear o equilibrar para que se cumpla la ley de la conservación de la masa, que dice que la materia no se crea ni se destruye, se transforma, lo que hay que hacer primero es saber cuánto hay de cada elemento. Para eso lo que vamos a hacer es asignar 1 donde no hay nada, porque ya dijimos hoy que en química donde no hay nada es que en realidad hay un número 1, ¿sí? Entonces vamos a poner el 1 como coeficiente y como subíndice. Lo colocamos entonces coeficiente, en este caso ya no subíndice porque acá tengo un numerito 2 que ya es el subíndice del oxígeno. Coeficiente, subíndice acá ya tengo que es el que me queda asignado en la fórmula molecular. No lo puedo cambiar, solamente puedo agregar un número 1 donde no hay nada, pero no puedo cambiar lo que ya me queda en la fórmula molecular, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a poder balancear. Pero primero vamos a empezar, siempre que sean óxido, empezamos en los reactivos, que es antes de la flecha, vamos a empezar por el oxígeno. Vamos a multiplicar primero para saber cuánto hay, después vemos si nos hace falta o no balancear. Entonces, 1 por 2, 2 oxígenos antes de la flecha. En estos primeros pasos les sugiero ir anotando, que se les va a facilitar, y después una vez que ustedes manejen bien ya no le va a hacer falta. Lo van a hacer directamente. 1 por 1, un oxígeno. En este caso, chicos, vemos que en los reactivos tenemos 2 oxígenos y en los productos tenemos 1 oxígeno, o sea que la ecuación no está balanceada. Y acá es donde vamos a tener que cambiar siempre los coeficientes para lograr que la ecuación me quede balanceada. Entonces yo voy a preguntarme, ¿qué número, cambiando acá, qué número puedo poner que multiplicado por 1 me dé 2? Únicamente si cambiamos este número por un número 2. Entonces volvemos a multiplicar 2 por 1, 2 oxígenos. Y de esa manera me quedó balanceada la cantidad de oxígenos. Siempre que sea un número impar, por ejemplo, les doy una ayudita. Un número 1 me quedó acá. 1, 3, 5, 7, siempre probamos con un 2. Entonces, 2 por 1, 2 oxígenos, 1 por 2, 2 oxígenos. Y una vez que está balanceado el oxígeno, recién vamos a ir por el elemento que acompaña el oxígeno, pero en esta ocasión vamos a empezar por los productos. Vamos a empezar multiplicando de nuevo. 2 por 2 serían 4 sodios, o 4 nada, como ustedes quieran anotar. Y de este lado, en los reactivos, 1 por 1, un sodio. Si ustedes ven, en los productos tenemos 4 sodios y acá solamente tenemos un sodio. Entonces, de nuevo, no está balanceada la ecuación. Tenemos que preguntarnos qué número podemos colocar acá que multiplicado por el subíndice 1 me dé 4, para poder igualar lo que hay del otro lado. Únicamente si probamos entonces cambiando acá un 4. 4 por 1 serían 4 sodios, entonces vamos a cambiar acá. Y de ese modo me quedaría ya igualada o equilibrada la ecuación química. Entonces el siguiente paso, como para que le quede más prolijo, y esto todo un cálculo de apoyo que hacemos para hasta que ustedes aprendan a balancear bien, lo que tenemos que hacer es pasar en limpio. Pasar en limpio lo mismo, pero sin copiar los números 1. Porque como dijimos hoy, en química el 1 no se escribe porque se sobreentiende que cuando no hay nada en realidad hay un número 1. ¿Sí? Entonces, si ustedes miran, ahí me quedaría la ecuación sin los números 1 y sin todo esto que es un cálculo nomás hasta que ustedes aprendan a balancear bien. Entonces, no piensen que porque borramos los números 1 está mal o está incompleto. Imaginemos que donde no hay nada hay un 1. 1 por 2, 2 oxígenos. 2 por 1, 2 oxígenos. 2 por 2, 4 sodio. 4 por 1, 4 sodio. Está balanceada la ecuación. Bien. Llegamos al último paso, que es nombrar. Como todos, este compuesto va a tener un nombre, ¿sí? En realidad son 3 nomenclaturas. ¿Qué se nombra, chicos? Se nombra esto, la fórmula molecular. Porque si yo miro acá voy a decir, hay 2 oxígenos y 4 sodio. Y no, se forma esto. 2 átomos de sodio y 1 oxígeno. Y esto es lo que vamos a nombrar, ¿sí? Entonces, vamos a nombrar por 3 nomenclaturas. La primera, que es nomenclatura por atomicidad, también la pueden encontrar como estequiométrica, ¿sí? O IUPAC. ¿Qué quiere decir nomenclatura por atomicidad? Voy a nombrar la cantidad de átomos que tiene justamente este compuesto, la fórmula molecular. Como debajo del oxígeno había un 1, no hay nada, es un 1, el número 1 en química se dice mono.
¿sí? Entonces, para decir uno vamos a decir mono, y la palabra oxígeno en realidad se va a usar óxido, entonces sería siempre de derecha a izquierda vamos a nombrar monóxido porque tengo un oxígeno, y acá como hay un 2 sería de disodio. Anotamos entonces monóxido de disodio. ¿Qué quiere decir lo que anotamos ahí? Un oxígeno de 2 sodio, que es lo que está acá expresado en la fórmula molecular. La siguiente nomenclatura es nomenclatura de Stock. ¿Qué se escribe en la nomenclatura de Stock? Siempre se escribe el compuesto que estoy usando, que estamos formando, que en este caso es un óxido. Entonces vamos a escribir óxido de el elemento que estamos usando, que está trabajando el oxígeno, en este caso sería el sodio, óxido de sodio, y la valencia que usó ese elemento, en este caso 1. Si ustedes miran en su tabla de nuevo van a ver que la valencia es 1, pero la vamos a escribir entre paréntesis y con número romano. Entonces me quedaría así: monóxido de disodio para la primera, nomenclatura de Stock óxido de sodio 1, y la última, que es la nomenclatura tradicional, también pueden encontrarla de otra forma. Yo prefiero nombrar los compuestos así porque es la forma que es más usada, más conocida también. Entonces, en la nomenclatura tradicional, nuevamente vamos a escribir óxido, y en este caso, como el elemento sodio tiene una sola valencia, que justamente vale 1, pero no importa mucho el valor, sino que es el único número que tiene este elemento para formar compuestos. Ya vamos a ver otro ejemplo donde sea distinto, entonces siempre va a ser óxido de sodio de nuevo. Todo es debido, en esta se trabaja debido a las cantidades de valencia que tenga el elemento. Ya vamos a ir viendo otros ejemplos donde tengan distintos valores. Bueno, este es otro ejemplo donde el elemento tiene una sola valencia. Tengo el elemento berilio, que si ustedes miran en la tabla tiene solamente un solo valor para trabajar, que es 2, al igual que el oxígeno. Este sería el primer paso, como dijimos hoy, combinar el metal con el oxígeno. El segundo paso es escribir el cálculo auxiliar, los símbolos de los elementos. Ya dijimos, y si ustedes miran van a ver que el berilio tiene valencia 2 y el oxígeno valencia 2. Pero de nuevo, comparando los valores de electronegatividad, el oxígeno tiene un valor más alto, por lo tanto él va a atraer los electrones, y el berilio un valor menor, así que positivo. Una vez que tenemos el valor cada uno con su correspondiente signo, vamos a intercambiar de nuevo. Intercambiamos la valencia del oxígeno y la valencia del berilio, que me quedaría así: la del berilio va al oxígeno, la del oxígeno al berilio. En este caso podemos ver que los dos números son pares. 2 y 2, 2 y 4, 2 y 6 son números pares. En este caso vamos a poder simplificar. ¿Qué quiere decir simplificar, chicos? Que al número que está acá, los numeritos de abajo, como dijimos, hoy vamos a trabajar con esto. Con esto ya no solamente prestamos atención en esto. Al numerito que tiene cada uno se lo va a dividir por 2. 2 dividido 2 me queda 1. 2 dividido 2, 1. Siempre se tacha y se coloca el número que me queda como resultado. Y esto lo vamos a pasar en limpio. La fórmula de mi compuesto sería VO, y no puedo escribir ya 2 porque no, simplificamos y me quedó 1 y 1. Entonces sería así la fórmula molecular, ¿sí? El 1 en química no se escribe, así que directamente me queda así. Ya hicimos el primer paso, combinar los elementos. El segundo paso, hacer el cálculo auxiliar, intercambiar cada valor correspondiente a cada elemento. Obtuvimos la fórmula molecular. El tercer paso es copiar esa fórmula tal cual está después de la flecha. Me quedaría así. El siguiente paso era balancear para que haya la misma cantidad en los reactivos y en los productos de cada elemento, ¿sí? Nuevamente vamos a colocar un número 1 como coeficiente y como subíndice, coeficiente, acá ya no porque tengo subíndice, coeficiente, subíndice, subíndice. Y empezamos de nuevo por el oxígeno en los reactivos. 1 por 2, 2 oxígenos. Y 1 por 1, 1 oxígeno. Vemos de nuevo que en los reactivos tenemos 2 y en el producto solamente 1. Vamos a tener que pensar nuevamente, ¿qué número puedo colocar como coeficiente que multiplicado por 1 me dé 2? Únicamente si probamos un 2. 2 por 1, 2 oxígeno, y ahí igualamos las cantidades de oxígeno. Y ahora recién vamos a ir por el berilio.
¿sí? Pero del lado de los productos, 2 por 1, 2 berilio. Y del otro lado vamos a ver cuántos hay. 1 por 1 me quedaría solamente un berilio. De nuevo, de los productos tenemos 2 y en los reactivos 1. O sea que tengo que preguntarme acá, ¿qué número puedo cambiar que multiplicado por 1 me dé 2? Solamente si probamos con un 2 y volvemos a multiplicar 2 por 1, 2 berilio. Entonces ahí vemos que me quedó balanceada la ecuación. Me quedó las mismas cantidades antes y después de la flecha. Lo que tenemos que hacer ahora es pasar el limpio para que me quede más prolijo sin copiar el número 1. 2 berilio más O2, 2 BO2, BO. Ahí está. Así me quedaría la ecuación. Como ven, el número 1 que está acá, ni este, ni estos dos no lo copiamos. Solamente los números que sean distintos de 1. Y así me quedaría la ecuación. Una vez que ustedes aprendan a hacer todo más mecánico, no le va a hacer falta esto de los cálculos. Solamente van a poder hacerlo en una sola vez. Así me quedaría esta ecuación. Y el último paso sería nombrar. Nomenclatura por atomicidad, nomenclatura stock, nomenclatura tradicional. Para la primera nombramos cantidad de átomos. Como me quedó 1 y 1, sería monóxido, pero acá no se dice mono para el metal. Para el metal se nombra a partir de 2, 3, 4, ¿sí? En este caso sería monóxido de berilio. Distinto de hoy, por ejemplo, que decíamos monóxido de disodio, porque ahí sí había un subíndice 2. En este caso, que los dos subíndices son 1, solamente se nombra monóxido para el oxígeno y de berilio nomás. Entonces anotamos monóxido de berilio, porque los dos subíndices me quedaron 1. En la siguiente dijimos que siempre se escribe óxido de, porque son los compuestos que estamos formando, el elemento que estamos trabajando es berilio, y la valencia que usó ese elemento es 2, que acá tenemos en números romanos 2. Y la última, como el berilio también tiene una sola valencia que es 2, ustedes miren en la tabla, solamente se nombra óxido de berilio. Bueno, ese sería entonces, ya vimos un ejemplo con valencia 1, ahora vimos un ejemplo con valencia 2, pero es la única que tienen estos elementos. Vamos a ver un ejemplo con valencia 3, por ejemplo, el aluminio, ¿sí? Mientras tanto ustedes miran en su tabla. Entonces este sería el primer paso, combinar el metal con el elemento oxígeno. El segundo paso es hacer un cálculo auxiliar, donde escribimos los símbolos, los elementos. El aluminio te vale valencia 3, más porque es el que tiene menos electronegatividad. El oxígeno valencia 2 y menos porque es el que va a traer los electrones. Una vez que tenemos eso, intercambiamos, como siempre, como estuvimos trabajando en los otros dos ejemplos. Y en este caso de nuevo vemos que el número 2 es par, pero este 3 es impar. O sea que esta fórmula no la voy a poder simplificar. La copiamos en limpio, ¿sí? Esta sería la fórmula, no la voy a poder simplificar porque ese numerito 3, subíndice es impar. Eso quiere decir que la fórmula molecular de este óxido de aluminio va a estar formada por 2 átomos de aluminio y 3 de oxígeno. Eso nos llevaría al tercer paso, que es copiar esta fórmula como está después de la flecha. La copiamos. Aluminio 2 o 3. El siguiente paso sería balancear. De nuevo, para balancear, donde no hay nada, colocamos el coeficiente del número 1, subíndice número 1, coeficiente, acá ya no porque tenemos subíndice, coeficiente, y en estos dos casos vemos que tal cual está la fórmula, no me hace falta agregar 1 porque mi fórmula molecular ya tiene sus subíndices. Bueno, y empezamos entonces a multiplicar el oxígeno primero. 1 por 2, 2 oxígenos. 1 por 3, 3 oxígenos. Como vemos es impar, y lo que yo hoy le decía, apliquen donde hay un número impar, siempre probemos con un 2. Probemos, cambiamos y volvemos a multiplicar. 2 por 3 serían 6 oxígenos. Este ejemplo es un poquito más largo. 2 por 3, 6 oxígenos, y del otro lado sigo teniendo 2. Entonces puedo decir, ¿qué número puedo cambiar como coeficiente que multiplicado por 2 me dé 6? Únicamente si probamos con un 3. 3 por 2, 6. Y de esa manera igualamos el oxígeno. Si ustedes miran este ejemplo, y en realidad siempre es lo mismo para todos los demás ejemplos, el número que pasa a ser subíndice pasa a ser coeficiente.
y el que es coeficiente pasa a ser subíndice. Es como que se produce un cambio nomás. Entonces, 3 por 2 sería oxígeno, 2 por 3 sería oxígeno. Y ahí recién voy a multiplicar ese 2 que cambiamos por el 2 que tiene el aluminio. 2 por 2 serían 4 aluminios. Y del otro lado de la flecha, una por una, un aluminio. De nuevo vamos a ver que esta ecuación no está balanceada. En los reactivos tengo un aluminio, en los productos tengo 4. Entonces voy a tener que preguntarme qué número multiplicado por 1 me va a dar 4. Solamente si probamos con un 4. 4 por 1, 4. Y ahí me queda entonces balanceada la ecuación. La vamos a pasar en limpio porque así nos va a quedar más prolijo. Bueno chicos, así me quedaría entonces la ecuación. Y ahora vamos a nombrar, ¿sí? Solamente no copiamos los números 1 y la copiamos más prolijo. Nomenclatura por atomicidad, tengo que nombrar esto. El subíndice 3 se nombra tri y el 2 se nombra di. Nombramos de derecha a izquierda. Tri para decir oxígeno óxido, trióxido de di aluminio. Lo anotamos entonces, trióxido de di aluminio. Eso quiere decir entonces 3 oxígenos de 2 aluminio. La siguiente, igual que el ejemplo anterior, óxido de el metal y la valencia que usamos. Óxido de aluminio y la valencia que usamos en este caso para este elemento es 3, porque es el que tiene el valor que me asigna la tabla. Y la última, como este elemento también tiene una sola valencia para trabajar, no importa que valga 3, también nombramos óxido de aluminio. Bueno chicos, ahora vamos a ver otro ejemplo donde el óxido básico esté formado por un metal que tiene dos valencias distintas. Vamos a ver, por ejemplo, el mercurio, que si ustedes miran en la tabla su símbolo es Hg y justamente tiene valencia 1 y valencia 2. O sea que en la tabla ustedes lo van a encontrar así, 1,2. Eso quiere decir que vamos a poder formar dos óxidos, uno con valencia 1 y uno con valencia 2. Justo coincide en lo que yo digo cuando tiene dos valencias distintas. Pero ya vamos a ir viendo en otro ejemplo que no siempre van a ser estos valores, depende de qué elemento estemos trabajando. Entonces, lo único que va a cambiar es en la nomenclatura, pero ya vamos a ver cuando lleguemos a ese paso. Entonces, en el primer paso vamos a hacer las ecuaciones. Vamos a trabajar primero el óxido con valencia 1 para el mercurio.